Hola, bien, tengan todos muy buenos días. Eh, no sé si nos logran escuchar muy bien a través de la transmisión los que están conectados. Buenos días, sí se escucha. Bien, excelente. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Desde este su Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud queremos darles la más cordial bienvenida a la actividad que teníamos planificada para el día de hoy. Me encuentro muy bien acompañada. Tenemos casa llena, ¿verdad? Hoy vamos a estar transmitiendo un webinar científico que está dedicado hacia la ergonomía para todos, mejorando la salud en el entorno laboral. Cada día vemos la importancia, ¿no?, de trabajar en estos temas de salud ocupacional, sobre todo porque a veces pensamos que el entorno ocupacional pues no importa en la salud de las personas y repercute en muchos de los padecimientos de salud que se encuentran a nivel de la población. Entonces, hoy tenemos algunos especialistas invitados, entre ellos a la maestra Nelly de los Ángeles Molina, bienvenida maestra, y también al maestro Francisco Noel Jarquín Morán, quien también nos acompaña en la mesa. Bienvenido maestro, y en este caso también al doctor Eric Chamorro, quien también nos acompaña desde este Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. En el marco de nuestro 43 aniversario, pues tenemos el desarrollo de este webinar que surge, ¿no?, con el fin de establecer, o en lo establecido por la Unión Latinoamericana de Ergonomía, para reconocer el esfuerzo de las organizaciones y demostrar la unidad de las sociedades de ergonomía de cada país de la región. Es importante mencionar que también dentro del marco de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, continuamos promoviendo lo que es la seguridad y salud en el trabajo por medio de las instancias de nuestro Ministerio de Salud y también en colaboración con otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que por eso nos acompañan aquí también nuestros especialistas, el Ministerio del Trabajo, que promueve y aplica la ergonomía para garantizar la seguridad y la salud ocupacional, y que adapta sobre todo los lugares y las herramientas de trabajo de acuerdo a las capacidades de los trabajadores para así lograr prevenir las lesiones musculoesqueléticas. Desde el modelo de salud familiar y comunitario se ejecuta lo que es la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación desde la comunidad y con activa participación de la misma, en donde el hospital, las unidades de salud primaria y locales forman parte de estas redes integradas en salud, que en consecuencia a mejorar la capacidad de respuesta de los problemas y necesidades en la salud de las familias nicaragüenses con calidad, seguridad y cariño. Los objetivos del webinar del día de hoy es promover los ambientes seguros y saludables en el contexto ergonómico, concientizar sobre la importancia de la ergonomía laboral y factores humanos en el sector público y privado, promover investigaciones científicas basadas en evidencias desde el contexto ergonómico y promover el Día Latinoamericano de la Ergonomía. Es importante, ¿no?, que siempre retomemos que estos webinars son espacios de ciencia que logran ampliar nuestro conocimiento, pero que también dan pautas para que también nosotros ampliemos esas líneas de investigación y tengamos ideas sobre hacia dónde dirigir esos enfoques de investigación. Lo digo por los estudiantes que están conectados desde diferentes partes del país, también de nuestros programas de maestrías, que a veces dicen qué es lo que se está haciendo en torno a X tema y que a veces no conocen. Entonces, estos espacios de ciencia sirven para poder aterrizar la idea en dónde estamos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, sin más preámbulo, voy a permitirme presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. Y bien, la maestra Nelly de los Ángeles Molina Loza es docente e higienista ocupacional, es máster en salud ocupacional de nuestra UNAM Managua, es experta en gestión sostenible, auditora líder en sistemas integrados de gestión y tiene una licenciatura en fisioterapia. Actualmente es docente titular de ergonomía y factores humanos de aquí de nuestra UNAM Managua, así es tutor y asesor en investigación de maestrando en salud ocupacional, es responsable de higiene y seguridad ocupacional, también ha trabajado como auditor en sistemas integrados de gestión, ha sido capacitadora ergonómica en manipulación de manuales de carga y está acreditada por el MITRAP. Pues ella tiene temas de investigación como línea base, ergonomía laboral y también lo que son los trastornos musculoesqueléticos. Y tiene diferentes publicaciones en torno a factores ergonómicos que favorecen los trastornos musculoesqueléticos en el personal médico, entre otros.
El maestro Francisco Noel Jarquín Moral, él tiene capacitaciones ergonómicas en el sector público y privado, tiene una maestría en salud pública, una licenciatura en fisioterapia, actualmente está cursando la maestría en salud ocupacional en nuestro programa de estudio, actualmente labora como capacitador en temas de higiene ocupacional, también ha sido capacitador líder en ergonomía laboral, ha brindado atención a trabajadores, ha hecho manejo de estadísticas de accidentes laborales, también maneja estadísticas de enfermedades osteomusculares y tiene una formación complementaria, un posgrado en ergonomía, higiene y seguridad del trabajo. También tiene un diplomado en prevención de riesgo musculoesquelético y ergonomía, un seminario de ergonomía de evaluación de riesgo inicial y dentro de sus temas de investigación está ergonomía laboral y trastornos musculoesqueléticos. Y tiene diferentes publicaciones también, que no las voy a mencionar por un factor de tiempo. Y finalmente a nuestro doctor Eric Chamorro Segovia, quien es docente investigador y asesor de investigaciones y proyectos de salud. Él tiene como formación un doctorado en ciencias de la salud de nuestro UNAM Managua, una maestría en epidemiología y una licenciatura en fisioterapia. Actualmente labora como docente investigador de este centro. También es docente de diferentes programas de maestría, también de diferentes diplomados que se imparten dentro de nuestro Ministerio de Salud. Es miembro de la comisión del programa de la maestría en epidemiología, miembro de la comisión de ergonomía del MITRAP, ha sido colaborador de la comisión del programa de maestría en salud ocupacional y miembro activo de la brigada de primeros auxilios de nuestra institución. Aparte de ello, pues él tiene diferentes cursos que ha realizado, como el curso especializado en R, microplanificación docente, estrategias de enseñanza-aprendizaje, proveedor de nivel básico de sillas de ruedas, y dentro de sus temas de investigación se destacan lo que son los accidentes de tránsito, rehabilitación física y terapéutica, ergonomía y factores humanos, gestión de riesgo, epidemiología y salud pública. Y tiene diferentes publicaciones que también, ¿verdad? Ustedes pueden revisar tanto en el Google Scholar como en Internet. Así que sin más preámbulo, voy a dar paso, ¿no?, a la presentación y a la ponencia que teníamos preparada para el día de hoy, que es en torno a ergonomía para todos, mejorando la salud en el entorno laboral. Así que recuerden que al final de la sesión vamos a tener habilitado un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes vayan realizando sus preguntas en el chat. De paso, ahorita les agradecería que me comenten desde dónde nos están sintonizando, desde dónde están conectados. Y si hay más de una persona conectada, logren mandar sus fotografías y sus evidencias, ya sea a los grupos de WhatsApp de los grupos de nuestras maestrías o de los diplomados, que también hay gente de nuestro Ministerio de Salud conectado, o incluso en el chat del webinar, pues pueden dejar ahí sus comentarios, felicitaciones y cualquier otra pregunta. Así que bienvenidos a todos y vamos a dar inicio entonces a este webinar del día de hoy. Buenos días. Primeramente, gracias por la invitación a esta exponencia que vamos a hacer con este tema que poco a poco ha venido tomando mayor importancia en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también a nivel de Latinoamérica. Para ya entrar, la ergonomía en Latinoamérica, según la OIT, ergonomía o factores humanos la define como la disciplina que ocupa, o la ciencia que se ocupa en comprender la interacción entre los seres humanos y los sistemas o los elementos de un sistema o un entorno. Esto va a implicar el estudio sistemático de las personas en su entorno laboral, con buscar un objetivo que va a ser mejorar la situación laboral de los trabajadores en las diferentes áreas y en las industrias que hay a nivel de Latinoamérica. También tenemos que dentro de las bases legales, ese contexto de normativas está bastante también, se rige por las normas ISO, y hay 3 normas ISO que hacen un mismo sistema porque la integra, y por eso se llama SIGI, que es un sistema de gestión integrada. Y estas 3 normas ISO que contempla y donde hace una valoración completa de lo que es las condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo, tenemos la ISO 9001, que trata sobre la calidad de los productos y el entorno. O sea, ese entorno es donde van a estar los trabajadores para poder proporcionar una calidad
que se necesite según el rubro en el que se trabaja. Tenemos la norma ISO 45001, que cubre la ergonomía y la salud laboral de los que integran un proceso, un sistema. Y esta última norma, que es lo que es la 45001, esta trata meramente de todo lo que va a abordar la seguridad y la salud de los trabajadores en un puesto de trabajo, donde en ese puesto de trabajo van a desarrollar diferentes tareas. Esta también hay otra norma que es la OSHA 18001, que también va a abarcar. Estas tres normas van a ser un complemento de un sistema de gestión integrado que todas las empresas a nivel de Latinoamérica han venido integrando para mejorar esas condiciones. También la ergonomía presenta muchos retos o desafíos. Dentro de estos retos o desafíos tenemos la informalidad laboral, ya que de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, la fuerza laboral informal representa aproximadamente la mitad del total de las personas empleadas en América Latina. En el 2023, según el último dato disponible que tenía la OIT, hace mención de que Bolivia registró el mayor índice de informalidad laboral. Este es uno de los retos que Ergonomía va a venir presentando, ya que cuando hablamos del sector informal, estamos hablando de personas que deciden emprender, pero tal vez no se han informado o no han buscado orientación para poder generar esa fuente de trabajo de una manera segura, tanto para ellos o para las personas que les pueden generar lo que es un trabajo. También otro reto es de que el tema de las legislaciones a nivel de Latinoamérica, como bien mencionábamos, las ISO ayudan bastante, son guías o prácticamente podríamos decir inducciones o instrumentos que nos van a redireccionar para lo que es el tema de hacer una buena gestión en ergonomía. Estos países a nivel de Latinoamérica hemos venido poco a poco, digo hemos venido porque Nicaragua también está ya en la línea de ir mejorando las condiciones ergonómicas en los puestos de trabajo. Más adelante les voy a hablar qué es lo que hemos logrado a nivel de país. Por ejemplo, la legislación en desarrollo es un aporte que ha venido constantemente. Por ejemplo, tenemos que la norma ISO están distribuidas en diferentes acápites. Tenemos la ISO 11228 en la parte 1, 2 y 3, que establece criterios para el levantamiento, transporte manual de carga. En la ISO 66385 define los principios para el diseño del puesto de trabajo o el sistema de trabajo. Si nosotros vamos a buscar en las investigaciones, difícilmente encontrábamos cómo se podía hacer un diseño de puesto de trabajo. Hoy por hoy, ya estas normas nos ayudan a hacer un diseño eficiente de un puesto de trabajo que contemple lo que son las condiciones ergonómicas en los diferentes puestos de trabajo y aplica para todo tipo de empresa. La ISO 10.075 se enfoca en la carga mental del trabajo, proporcionando pautas para su evaluación, preservación de la enfermedad y está relacionada al estrés. O sea, si ustedes se fijan, estos tres acápites van en función no solamente a la parte física, sino también a la parte mental, ya que si yo psicológicamente estoy estresada a la hora de hacer en mis tareas yo voy a adoptar posturas inadecuadas, puedo hacer una mala manipulación de carga o puedo tener equipos o herramientas inadecuadas que al final van a traducirse en molestias musculoesqueléticas o ese riesgo musculoesquelética. También dentro de las investigaciones que he hecho o me gusta leer mucho, he visto que también se establece que más del 60% de la población, independientemente del rubro en el cual nos manejemos, ya hemos presentado
más de algún síntoma musculoesquelético debido a factores ergonómicos, que estos factores ergonómicos van a ser las posturas forzadas, la manipulación manual de carga, movimientos repetitivos, etcétera. También tenemos, aquí les voy a hablar ahora un poco de los países que ya han establecido ciertas normas o al menos están en ese proceso de crear esa legislación. Tenemos a Chile con un programa del Ministerio de Salud que se basa en la ergonomía ocupacional. Tenemos a Colombia con su norma GTC 45 y su resolución 1409, donde habla los criterios relacionados a lo que es un entorno laboral bien diseñado en función de lo que es ergonomía. Tenemos a Brasil con la NR17 como referencia, que ahí ellos retoman muchos puntos también, igual que los otros países, de lo que establecen cada una de las normas ISO o la OSHA que antes habíamos mencionado. Y ya aterrizando un poco esto a nuestro país, a Nicaragua, tenemos que hay un acuerdo ministerial de higiene y seguridad del trabajo relativo al riesgo ergonómico, y esto también lo contempla la ley 618, debido a que a la incidencia o al incremento de estos trastornos musculoesqueléticos que han venido presentando la población laboral. Ese tema de las incidencias, de cómo estamos, creo que ahí el maestro Francisco nos va a apoyar. Entonces, aquí solo les estoy haciendo mención de lo que hemos logrado a nivel de país por medio de el Ministerio de Trabajo. En esta parte del acuerdo ministerial, poco a poco se ha ido actualizando, hemos ido trabajando. Digo hemos ido porque gracias a Dios he sido invitada a participar en ir mejorando este acuerdo ministerial, y hoy por hoy puedo decir que casi está lista un formato donde se va a tomar para las industrias acá del país, donde ya hay, ¿cómo decir? Que se va a poder realizar una evaluación ergonómica en las diferentes empresas. Así como cuando se presentan las evaluaciones iniciales de riesgo o los riesgos higiénicos industriales. Ya hoy por hoy ya tenemos un buen avance en eso, y yo esperaría que pronto pues las entidades que están involucradas lo puedan presentar. En estos países, tomando en cuenta lo que son las ISO, buscan básicamente dos cosas a nivel de Latinoamérica, y me atrevería a decir que a nivel europeo también. ¿Por qué? Porque tanto a nivel europeo como latinoamericano estamos concentrados en dos objetivos principales. El primero es prevenir esos riesgos de origen ergonómico por factores económicos que me van a generar un trastorno musculoesquelético, o mejor dicho, un riesgo musculoesquelético. Y el segundo objetivo es adaptar el trabajo a la persona, que es uno de los objetivos fundamentales de lo que es la ciencia de ergonomía, ya que muchas veces creemos de que nos contratan para un trabajo X. Todos acá tenemos diferentes dimensiones anatómicas y fisiológicas. Unos somos más altos, otros más hermositos, otros más pequeños. Entonces, nosotros no nos tenemos que adaptar al trabajo. Va a ser el trabajo el que se tiene que adaptar a nuestras condiciones físicas, como les mencionaba, fisiológicas. ¿Para qué? Para prever un futuro riesgo musculoesquelético. Yo siempre tengo problemas con el tema de las sillas, por decirle algo. Yo siempre los menciono cuando doy clase. Yo soy bien altota, los que me conocen. Entonces, cuando yo me siento en una silla, mis pies siempre van a quedar en el aire. Si tuviéramos las cámaras, aún con tacones, lo pudieran ver. ¿Por qué? Porque las sillas, si bien es cierto, son regulables, pero no contemplan las dimensiones del mínimo ni el máximo para poder llegar más o menos a un intermedio. Sí, entonces siempre exacto, no tenemos, y es difícil andar ahí con un reposapiés, pero realmente que es el trabajo y que se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros, a ese trabajo, porque al hacer eso vamos a sobrepasar nuestras dimensiones fisiológicas, anatómicas, etcétera. Y es allí cuando ponemos en tensión esas estructuras, es que vamos a empezar a presentar estos
primeros síntomas y decimos, me duele el cuello, agarré aire, decimos acá en Nicaragua, y realmente los músculos no agarramos aire, no agarran aire, sino que se tensionan, se contracturan, pero no va a agarrar aire. No es como que soplamos una chimbombita y ya, no. Entonces, ese contexto muchas veces lo comprendemos mal, pero hoy por hoy en estos países, en Nicaragua, y hay otros países que se vienen sumando, que han ido adaptando el objetivo principal de lo que es la ergonomía para mejorar estos entornos laborales. E incluso haciendo, si nosotros nos vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es la ergonomía, podemos ver que estos factores ergonómicos también se van a relacionar a otros factores o se van a asociar a los factores, por decirle algo, físicos, a los factores que vamos a encontrar en los diferentes entornos y nunca van a estar 100%, es que solo por el factor ergonómico presenté un trastorno musculoesquelético. Sí, puede haber un mayor índice, pero se va a asociar a otros factores. Entonces, ahí tenemos que ir profundizando e ir haciendo bien estos estudios o análisis para poder determinar bien. También tenemos dentro de las ergonomías en desarrollo a México con la norma NOM 036-1, que esta norma está en la Secretaría del Trabajo de la Prevención Social y es la clave para identificar, analizar y prevención de factores de riesgo musculoesquelético. Igual toman como referencia esos criterios que les mencionaba anteriormente en la ISO. En Perú está la ley N29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde establece las obligaciones de los empleados para garantizar las condiciones laborales saludables desde el punto de vista ergonómico también. Y estas normas básicas de ergonomía o resolución ministerial también la encuentran dentro de lo que es el ámbito de Perú en la 375-2008 TR, que fija los parámetros para la realización de las actividades de manera segura y eficiente para prevenir lesiones. Recordemos que cuando hablamos de puestos de trabajo, no es solo ir a realizar una tarea, una función X por la cual voy a devengar un salario, no, es hacerlo de la mejor manera posible, manteniendo mi seguridad, mi integridad. Tenemos también que dentro de los retos que seguimos presentando es que hay una falta de cultura preventiva, hay un escaso cumplimiento normativo que tenemos que ir superando y sobre todo este tercer punto es muy importante y ahí lo vamos a ir abordando. Es el que hay pocos especialistas en el tema. ¿Por qué? Porque antes lo miraban. Es que es como aquí el maestro Fran se sienta, si está cómodo o no, es a su percepción. Entonces, como se tomaba de que la ergonomía es a percepción, de que si me gusta o no me gusta, cómo hago mis tareas, entonces no era tan importante. Entonces, poca gente se ha venido especializando en el tema. Tenemos otro reto también que es la alta informabilidad laboral que les mencionaba al inicio en las estadísticas que tenemos y los equipos no adaptados que les mencioné con el ejemplo que les daba de mi persona en relación a la silla. Entonces esos son retos que tenemos que venir y poco a poco ir escalando, superando y lo hemos ido haciendo. Para los que hemos estado en este ámbito ha sido lento, pero sí se ha visto el avance. Dentro de esta situación ergonómica, en el contexto, perdón, aquí creo que, ok, ya aquí para ya ir cerrando un poquito, en este contexto de ergonomía, sus beneficios es siempre buscar la adaptabilidad de los trabajadores para prever todos esos factores que tenemos. Y como les mencionaba, aquí en el contexto nacional, aquí en Nicaragua, ya hay muchas empresas que se han venido sumando a estas evaluaciones ergonómicas y han venido generando esos cambios que son importantes y por eso es que hacemos también este tema de presentaciones para ir promoviendo la importancia de lo que es ergonomía. Ahora pues el maestro Francisco.
les va a hablar un poco también acerca del... Buenos días, sean bienvenidos todos. Esta situación de la ergonomía, satisfactoriamente creo yo que al paso del tiempo ha venido evolucionando de manera positiva, porque cada día pues vamos incrementando el interés en desarrollar nuevas técnicas o maneras tal vez más óptimas para realizar un análisis de riesgo ergonómico adecuado y así poder tener mejor control y mitigación de lo que son los riesgos ergonómicos. Vamos a hablar un poco acerca de la situación estadística de la consecuencia de exposición de trabajadores a factores de riesgo ergonómico a nivel nacional. Para que podamos entender algo, tenemos que comprender que nosotros tenemos un marco legal donde regula todas estas condiciones de trabajo que deben tener todos los trabajadores, y esto está contemplado en la Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo y la Ley 618, que es la Ley General de Higiene y Seguridad. Si podemos observar, pues relativamente, por decirlo así, tanto la Ley de Seguridad Social como el Código del Trabajo ya también son leyes que se crearon hace algún tiempo. Ya como sabemos, también las formas de trabajar, maquinarias, distintas tareas han venido cambiando, y en esa parte tal vez nos quedamos un poco incompletos, por decir así, al alcance que tengan estas normativas establecidas. Sin embargo, como lo mencionaba la maestra Nelly, se está trabajando actualmente de manera interinstitucional en crear normativas relacionadas a la evaluación de riesgos musculoesqueléticos para tener mejor control sobre este factor de riesgo. Con respecto a lo que es la Ley de Seguridad Social, en su artículo 63 y artículo 64 contemplan las definiciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El accidente de trabajo se notifica al instituto mediante la hoja NAT, que es la notificación de accidente de trabajo, y la enfermedad laboral se registra mediante un proceso que va en conjunto con el médico laboral, así como la Dirección de Higiene y Seguridad Industrial del INSS. Estas enfermedades o accidentes, una vez registrados, van directo a lo que es el anuario estadístico. Actualmente, en la página del INSS, el INSS nos brinda lo que es el anuario estadístico 2023, y del que vamos a hablar un poco. Con respecto a la estadística de accidentes de trabajo, se registraron alrededor de 20.145 accidentes, de los cuales el 32%, que fue la causa más amplia, es debido a lo que son factores de riesgo ergonómico. Sin embargo, aunque se miran números pues, bastante alarmantes, por decirlo así, se tuvo una disminución con respecto a lo que es los resultados del año anterior en un 0.5%. Esto hay que hacer mención también que el instituto, igual los empleadores, se está haciendo un esfuerzo para alinearse, por decirlo así, hasta alinearse a la Ley General de Higiene y Seguridad, a la normativa, para garantizar la protección y disminución de accidentes y enfermedades laborales de los trabajadores. Con respecto a la actividad económica, podemos ver pues que la administración pública es la que sale casi con el 50%, las industrias manufactureras y lo que son la agricultura son los tres sectores más representativos en relación a esta estadística de accidentes de trabajo. Con respecto a lo que son las enfermedades laborales, podemos ver, se vuelve a repetir, el 36% del total de las enfermedades laborales fueron originadas por factores de riesgo ergonómico. Entre estos factores podemos tener movimientos repetitivos, manipulación manual de carga, posturas forzadas, etc. Con respecto a los sectores, vuelven a aparecer los mismos tres sectores que pues son los que tienen mayores factores de riesgo. Ya sabemos que la industria manufacturera pues, ha aumentado considerablemente, y con respecto a la agricultura, pues que también es la fuente de desarrollo que tenemos en nuestra economía. Con los principales diagnósticos tenemos síndrome de túnel del carpo y tendinosis. Estos son los dos diagnósticos más representativos en las enfermedades laborales,
ambos también producidos por factores de riesgo ergonómico que síndrome del túnel del carpo, movimiento repetitivo y postura forzada, y la tendinosis igual por movimiento repetitivo. Con respecto a lo que es el índice de accidentabilidad, la tasa de accidentabilidad fue de 41 accidentes por cada 1.000 trabajadores expuestos a riesgo. Con respecto al anuario del 2019, teníamos un índice de accidentabilidad de 49 accidentes por cada 1.000 trabajadores. Esto quiere decir pues, que vamos encaminados a los retos que mencionaba la maestra Nelly para garantizar la seguridad de los trabajadores. Es de vital importancia también que todos los que estamos involucrados o que estamos dirigidos en el área de salud ocupacional o de higiene y seguridad, unamos esfuerzos para poder cumplir los retos, ya que si, como pudimos ver las estadísticas, los factores de riesgo ergonómicos son factores significativos y son, por decirlo así, principalmente los que están originando enfermedades laborales en los trabajadores nicaragüenses. De la misma manera, es importante hablar que como las actividades laborales, los sistemas de trabajo, la organización viene evolucionando, también nosotros con nuestra evaluación y nuestra prevención podemos ir evolucionando. Actualmente, a nivel de ergonomía, ya se están aplicando la inteligencia artificial. Ahí les pongo de ejemplo 2 páginas de las principales que se utilizan para el análisis. Para el análisis ergonómico, basta solo con subir un video de un trabajador y la IA va a analizar o le va a consultar qué evaluación necesita y ella va a realizar esta evaluación. ¿Cuáles son las ventajas claves de esto? Que es una evaluación más precisa y objetiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces la evaluación que hace el técnico va a depender mucho de las experiencias vividas o del conocimiento que tenga. Entonces, cuando nosotros aplicamos IA en este tipo de evaluación, evitamos ciertos porcentajes de sesgo, por decirlo así, y son evaluaciones más objetivas. Monitoreo en tiempo real. Igual se puede, como les dije, se puede aplicar con un video o también se pueden ubicar sensores para poder medir hasta el grado de contracción muscular en los trabajadores expuestos. De la misma manera, tenemos la ventaja que también tenemos una identificación predictiva de riesgo. Desde mucho antes que aparezca la lesión o las consecuencias de estar expuesto a este tipo de riesgo, ya estos programas nos pueden anticipar y así podamos actuar de una manera más oportuna. Y con respecto a esas imágenes que también están viendo ahí, son exoesqueletos. Actualmente se están aplicando en Chile y estos exoesqueletos lo que nos ayudan es a los trabajadores que están expuestos a más factores de riesgo, por decirlo así, postura, movimientos repetitivos o manipulación manual de carga, a disminuir la tensión muscular y articular que va a ser sometido durante la tarea. Entonces, con esto el nivel de esfuerzo va siendo menos. Entonces, también nosotros tenemos que ir encaminados a esas evaluaciones, ya que en la actualidad, por experiencia, les puedo decir que la mayoría, todos aún estamos con la tabla de Excel de Rula, de Reva, y pues tenemos que ir cambiando también esa situación. Bien, muchas gracias, maestro Fran, por darnos esa perspectiva de cómo estamos en estos momentos, en el nivel ya aplicativo de la ergonomía como tal. Y nosotros lo que vamos a tratar es reconocer el panorama de la investigación en ergonómica como una oportunidad, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos visualizar la ergonomía no solo como una disciplina técnica o una disciplina estratégica para hacer cambios en el entorno laboral, la necesitamos también como un elemento integrador, un elemento estratégico, pero también un elemento investigativo donde participen todos los gestores, todos los trabajadores, todos los gerentes para, ¿verdad?, dar a conocer cómo está el estado actual de los trabajadores y cómo se puede mejorar
de esta manera. En este sentido, nosotros lo que vamos a buscar con la investigación ergonómica es compartir evidencia científica sólida. Todos los documentos que nosotros hemos estado explorando para poder analizar si la investigación en salud y de la parte, desde el punto de vista ergonómico, ha hecho algún cambio, todavía no tenemos una perspectiva clara. ¿Por qué decimos que no tenemos todavía una perspectiva clara? En primer lugar, nosotros estamos sufriendo transformaciones muy aceleradas de la investigación, no solo ergonómica, sino en la investigación en salud pública en general. La digitalización, el uso de inteligencia artificial, ahora estamos teniendo transición hacia los trabajos remotos, estamos teniendo un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, ya las tendencias de la parte poblacional, las pirámides poblacionales se están invirtiendo, tenemos muchos trabajadores en edad avanzada y además de eso, ¿verdad? Tenemos integración constante de nuevas tecnologías, lo que ahorita puede ser innovador como una inteligencia artificial para evaluar aspectos ergonómicos, en un año posiblemente ya sea cambiado o mejorado por una versión más nueva. En este sentido, vamos a tratar de estructurar y reconocer cómo la investigación ergonómica en Nicaragua ha tomado un punto de partida de lo que nosotros investigamos, pero además de lo que necesitamos investigar, porque el nivel de conocimiento ya no puede solo estar generando, por ejemplo, factores de riesgo ergonómicos asociados a trastornos musculoesqueléticos o a condiciones laborales. Ya tenemos que dar el salto cuantitativo, cualitativo e investigativo para dar a conocer todos los elementos que desde la ergonomía se han visualizado como líneas transversales de investigación. En este sentido, la ergonomía física como fuente primaria para la investigación trata de evidenciar eso, ¿verdad? Trastornos musculoesqueléticos, exposición a movimientos repetitivos, exposición a factores, ¿verdad? De exposición a factores físicos, la vibración, el ruido, las temperaturas extremas, etc. En este sentido, el alcance de la investigación en Nicaragua es bastante amplio, pero todavía nosotros no estamos investigando la parte de la biomecánica como tal, la parte de los sistemas y movimientos articulares necesarios para que el trabajador realice una actividad prolongada por un tiempo específico, una actividad forzada por una jornada laboral o por meses o por años. Otro punto de vista importante es cómo esos sistemas impactan en el clima organizacional, pero además impactan en el clima psicosocial de los individuos como trabajadores. En este sentido, estos tres elementos, la usabilidad, desempeño y seguridad de los trabajadores, es un elemento clave para dar elementos trazadores de la investigación ergonómica. Diseñar y evaluar sistemas ajustados a los trabajadores y, como decía la maestra Nelly, no de inversa, que se mantenga de una manera adecuada cómo esos cambios a fin de cuentas van a tener una resiliencia organizacional y una resiliencia a partir de los sistemas. Esto es compartido, tanto trabajadores como organizaciones. Entonces, en estos tres elementos se traduce lo que podemos nosotros realizar desde un punto de vista investigativo. Cómo esas nuevas líneas se articulan con la investigación en salud pública y cómo esas nuevas líneas van a ser transversales para la ergonomía es lo que vamos a tratar de centrar los esfuerzos principalmente de los nuevos investigadores, que muchos están en el webinar, que son los nuevos másteres en salud ocupacional, que van a tener, ¿verdad? La gran dicha de poder hacer esas transformaciones para no solo identificar prevalencia de factores de riesgo, sino también para hacer evaluaciones de sistemas, evaluaciones de entorno, descripción de la exposición a esos factores y asimismo poder proponer políticas preventivas para los cambios y la parte de el origen en nuevos sistemas amigables con los trabajadores. ¿Qué falta por investigar? Ahora, con la revisión sistemática que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que ya necesitamos hacer una transición.
una transición hacia la investigación aplicada. Porque si ustedes en el buscador de Google o en cualquiera de los buscadores que utilizan, ponen salud ocupacional, CIES, y les aparecen los artículos relacionados a la investigación, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los estudios son desde el punto de vista exploratorio, desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista cuantitativo incluso, ¿verdad? Eso no quiere decir que está mal, sino que hemos sembrado en estos 5 años de publicaciones científicas las bases para hacer transformaciones ya de sistemas, hacer transformaciones de organizaciones. Y en este sentido ya tenemos el qué está pasando. Ahora vamos a tratar de migrar hacia lo que podemos hacer, hacia lo que en realidad está funcionando y lo que no está funcionando, y cómo la ergonomía se puede convertir en una herramienta necesaria en todos los entornos laborales. Las líneas de investigación van a ser en parte, a permitir ejes centrales para que nosotros podamos enfocar nuestros esfuerzos de investigación en todos los ejes principales de los sistemas humanos en la parte laboral. En este sentido, lo que observan en pantalla son las posibles oportunidades hacia donde podemos migrar en la investigación en ergonómica, y además de eso, cómo tenemos que estar en concordancia con lo que ya decía la maestra Nelly de las normas ISO, visualizar la parte física, pero también la parte cognitiva y además la parte organizacional como elementos indispensables para predecir el dolor, predecir lesiones, cómo se agravan las posturas, cómo influye el entorno laboral, cómo influye el bienestar físico en la productividad de nuestros trabajadores, cómo cambian esos trastornos musculoesqueléticos a lo largo del tiempo, o cómo en una línea de tiempo de una organización nos hemos dado cuenta que a medida que aumentan los años laborales de las personas, disminuye o mejora la productividad. Esos elementos todavía hemos quedado, ¿verdad? De manera general o de manera descriptiva, y por eso hay algunas oportunidades que necesitamos poner sobre la mesa para los nuevos diseños y los nuevos focos de investigación. Podemos entonces tener una usabilidad ya real de la investigación, pero desde el punto de vista del uso de las tecnologías. La incorporación de la inteligencia artificial que mencionaba el maestro Francisco, para analizar qué tan intuitivos y eficaces son estos sistemas, porque no es solo aplicar la inteligencia artificial, sino también podemos hacer evaluaciones que nos permitan comparar inteligencia artificial con las evaluaciones ergonómicas que realizamos los seres humanos, y determinar a partir de una investigación, ¿verdad?, que necesitamos complementar tanto el uso de la inteligencia como las evaluaciones hechas por los humanos. Además de eso, ¿qué intervenciones eficaces pueden surgir a partir de todos los sistemas que ya están diseñados, y por lo tanto, cuáles van a ser esos elementos que vamos a tomar para implementarlo y validarlo científica, técnica, pero también un aspecto importante humanamente? Estos elementos que además no nos van a ayudar a aplicar medidas correctivas, nos van a ayudar a diseñar, evaluar y a transformar el entorno de los trabajadores de una forma rigurosa que asegure la efectividad y un impacto positivo de esas intervenciones. Estudios, por ejemplo, de intervención que sean controlados en escenarios formales, en escenarios informales, con trabajadores no solo de la parte textilera, no solo de la parte de la gasolinera, de los aeropuertos, sino también necesitamos reconocer que existe un mercado laboral donde el entorno informal prevalece y que además tiene interacciones entre factores físicos, factores psicosociales, que muchas veces no nos arrojan una luz clara sobre el qué está pasando con esos trabajadores como tal. Además de eso, los modelos predictivos que podamos definir para entender cómo una organización o un clima organizacional
puede influir en la ergonomía y en la productividad de los trabajadores, y cómo también el error humano que está inherente en todos los entornos laborales también puede ayudar a determinar el nivel que nosotros podemos tener de actuación o no. Todo esto que en teoría va a tener un aspecto de resiliencia organizacional, individual y personal. El ejemplo más claro que hemos tenido, ¿verdad?, de estos escenarios es los equipos de protección personal que usamos los trabajadores. Usar un casco de seguridad, usar un arnés, usar una bota de seguridad, no solo es responsabilidad de la empresa como tal, ¿verdad? Sino también, ni de los supervisores como tal, sino también de los individuos. ¿Qué están haciendo los individuos de una organización para asumir responsablemente que su equipo de protección personal va a ayudarlo a disminuir los riesgos, va a ayudarlo también a evidenciar que su empresa está al cuidado de él, y por lo tanto enfocarnos en elementos ya más prácticos de cuánto ese trabajador se ha lesionado, cuánto ese trabajador se ha cuidado, cómo ese trabajador entiende el equipo de protección personal como una herramienta auxiliar. Muy bien. ¿Qué queremos nosotros investigar? ¿Cómo lo podemos investigar? Los riesgos ergonómicos que existen en oficinas, que existen en plantas industriales, en centros de investigación, en textileras, en camaroneras, es un elemento ampliamente estudiado. Pero en realidad esas investigaciones que hemos hecho tienen claro cuáles son esas causas y esos efectos. El nivel aplicativo de la investigación descriptiva nos puede permitir a nosotros, como investigadores ergonómicos, investigadores en salud ocupacional, determinar qué factores influyen o predicen realmente la aparición o no de la lesión, del dolor, o como dice el cuestionario nórdico, las molestias que puede tener un trabajador, en lugar de solo describir la prevalencia. Eso es una reflexión que como investigadores tenemos que tomar en cuenta. Necesitamos entonces identificar y cuantificar qué variables son las más determinantes de esos trastornos, qué grupos se ven más expuestos, qué personas, según su antigüedad laboral, según su edad, según su sexo, según sus características biomecánicas, morfofisiológicas, están capacitadas, ¿verdad?, para realizar esa actividad, y qué elementos pueden implicar integrar datos ya de la parte de exposición física, de la parte de exposición psicosocial o emocional. Además de eso, tener claro que debe de el investigador analizar las discrepancias que puedan existir entre la percepción y la evidencia objetiva. ¿Qué nos dice esto como investigadores? Que las investigaciones ergonómicas, por más objetivas que sean, REVA, RULA, ROSA, etcétera, todo el conjunto y la batería de evaluaciones que existen, también tienen un grado de subjetividad que la imprime el momento de la evaluación, la imprime el estado actual del trabajador y el estado actual del sistema. Si el maestro Francisco Jarquín va a realizar una evaluación a la empresa X o Y, esa empresa tiene una preparación previa, tiene un aviso previo. Hay un elemento que se trata de compensar un poco cuando llega el evaluador, ¿verdad? En realidad estamos claros de que el análisis que hacemos es en realidad el contexto de lo que nosotros queremos investigar. Estamos claros de que hay una percepción personal de que cuando somos evaluados mejoramos la postura, mejoramos el tono, mejoramos la calidad de la actividad que estamos haciendo, usamos correctamente el equipo de protección personal. Entonces, esa evidencia objetiva, ¿cómo la podemos moderar? ¿Cómo la podemos controlar? Evidentemente, cuando hacemos estudios longitudinales, cuando hacemos seguimiento en el tiempo, cuando no quedamos solo en lo retrospectivo, sino que vamos hacia lo prospectivo. Vamos hacia adelante, analizamos los comportamientos, las series de tiempo, y entonces cómo pueden impactar, ¿verdad?, las políticas de la empresa en el uso o no de esos elementos, o
por así decirlo, cómo el trabajador asimila que también es responsable de eso, de cuidar la salud personal. Hay diferencias significativas, ¿verdad?, en la salud que los trabajadores perciben y la salud que percibe a veces las evaluaciones médicas. Y eso es un elemento importante. Los datos objetivos, ¿de dónde van a venir? De exámenes físicos bien realizados, de exámenes de laboratorio, de un seguimiento oportuno de la parte clínica, de la parte industrial, de los ingenieros, de los médicos, de todo el personal que está capacitado para realizar esa evaluación y que además, eso es muy importante que lo dejemos sobre la mesa. Los expertos en esta parte de salud ocupacional son los que cumplen no solo un requisito académico, sino que van adquiriendo la experiencia a medida que van haciendo las investigaciones y las intervenciones. Y una última temática que es necesario dejar claro es qué costos, qué beneficios y qué impacto económico han tenido esas intervenciones. Estamos claros nosotros que ya tenemos priorizados las áreas poblacionales con mayor número de accidentes. La parte de la agroindustria, al ser Nicaragua un país, ¿verdad?, agrícola por excelencia, estamos claros que es el lugar donde hay un número significativo de trabajadores que se están cortando, se están fracturando, se están cayendo y que repercuten en un accidente laboral como tal. Tenemos otro segmento poblacional que son los que está en un crecimiento, que son el uso de aplicaciones de movilidad, donde muchas personas están viéndolo como una segunda opción de trabajo. Tenemos algunas empresas que ya motorizados personales llegan a tu casa, te van a traer, pero hemos analizado qué costo y beneficio y qué impacto económico tiene que un repartidor de 23, 24, 25, 30 años se accidente en un lugar. Estamos claros de que una persona que se dedica a la parte agrícola, que se expone, ¿verdad?, a pesticidas, puede llegar a tener una enfermedad renal a corto o a largo plazo. No estamos asegurando de que nuestros jóvenes que están ahorita en una edad laboral tengan las medidas de protección adecuadas, tengan conciencia de que al exponerse a un entorno laboral pueden perder la vida, pueden ocasionar un accidente, pueden tener una enfermedad que los acompañe, una discapacidad resultante el resto de su vida. Hay que hacernos esas preguntas para evaluar también esos costos y esos beneficios y ese impacto económico que ha tenido la parte laboral, pero además de eso, cómo nosotros entendemos y cómo cuantificamos los costos de no tener ergonomía. Eso es importante. ¿Qué asegura que no cuidar a tu trabajador, no darle sus equipos de protección personal, no cuidar el estado de su silla, no cuidar su entorno mental, su entorno físico, puede tener una transformación en una patología lumbar, puede tener una transformación en una discapacidad, puede tener una transformación en estrés, puede tener una transformación en ausentismo laboral y por lo tanto una baja productividad, errores de calidad, rotación alta del personal en un entorno y además de eso, cómo nosotros ver la inversión del cuidado del trabajador como una inversión y por lo tanto también como una reestructuración de todos los elementos necesarios para cuidar su salud y por lo tanto que sea un elemento indiscutible en cualquier organización que ofrezca un empleo, ¿verdad? Esta gráfica que observan en pantalla ilustra la dinámica de la producción científica que como UNAM Managua CIE hemos tenido en los últimos 5 años. La importancia de una entidad dedicada al estudio de la salud ocupacional y a expertos en salud ocupacional para transformar todas esas políticas estructurales, organizacionales y públicas es la base fundamental de esta producción científica. En términos de artículos publicados, ¿verdad? Estos no son tesis, son artículos publicados con autores, con coautores, con estrategias, con metodologías y todos los elementos científicos necesarios para tener una publicación y lograr una publicación como tal.
En estos últimos 6 años, desde el 2020 y verdad, ya corriendo el 2025 al mes de octubre, nosotros tenemos un indicador clave de la generación investigativa, pero además de un compromiso firme de la institución de generar conocimiento en ergonomía y generar conocimiento en salud pública. Esta tendencia general que observamos, que si vemos el periodo desde el 2020 hasta el 2024, notamos una tendencia hacia lo positivo, una tendencia positiva creciente. ¿Qué quiere decir? Que en la capacidad que iniciamos en el 2020 con 3 artículos, se ha ido subiendo hasta llegar a 6 en el 2022. Y además de eso, que aunque observamos una ligera disminución en los artículos del año 2023, puede verse ya una maduración o una exhaustiva revisión para que en el 2024 se haya tenido un logro significativo de 10 artículos publicados. ¿Qué significan en términos de políticas esos 10 artículos publicados? Que hay 10 expertos, 10 autores principales de producción científica nacional en ergonomía, en salud ocupacional, que tienen claro cuáles son los problemas reales de los trabajadores y además han comparado con la literatura nacional e internacional esos elementos. Y observamos también ese pico y lo analizamos en detalle, que pueden existir un sinnúmero de estrategias personales, institucionales, que se pueden considerar exitosas desde el punto de vista del artículo publicado, pero además que hay muchísimas horas de inversión humana, de inversión ahí del autor, del coautor, de los tutores, que han logrado, ¿verdad?, este nuevo estándar en el desempeño de la producción científica. Y si observamos que ya en el año 2025, que también al mes de agosto, perdón, tenemos esta cifra, ya nosotros tenemos claro que hay una estabilización de la capacidad productiva de la investigación y además de eso, que tenemos claro que para poder demostrar o decir de que es esencial cuidar al trabajador, necesitamos publicar y necesitamos investigar. Esta es la transformación. Estas eran las principales temáticas que tuvimos en el año 2020 y observamos como una caracterización, ¿verdad?, de los riesgos laborales y las condiciones de salud, pero que además nos deja claro que hemos tenido una evolución en la agenda de investigación en MCO, en salud ocupacional. Además de eso, vemos cómo esa creciente evolución que ha tenido la investigación ergonómica nos ha dejado claro ya que nosotros tenemos un elemento amplio y descriptivo de cuáles son los problemas que aquejan a nuestros trabajadores. Sin embargo, ya hemos creado los vínculos iniciales también para comenzar a transformar la investigación en salud ocupacional hacia otro rubro. Y, por ejemplo, migrar ya hacia otros elementos que hemos venido hablando y que además nos van a dejar claro qué elementos van a ser indispensables para tomar en cuenta por los investigadores. El salto estratégico al 2025 ya deja de manifiesto que los riesgos ergonómicos y los trastornos musculoesqueléticos son líneas de base para comenzar a investigar, pero para hacer un aporte en los cambios de diseño que tengamos de esas publicaciones, y además refleja una madurez significativa de la capacidad investigativa de los expertos en la materia, y que podemos tener ya propuestas un poco más precisas que apunten directamente a la solución del avance teórico práctico, y no solo tener un conocimiento ahí estancado, sino tener un conocimiento aplicativo de esos riesgos ergonómicos. Además de eso, vemos que los factores de riesgo y las enfermedades ocupacionales son elementos que se han profundizado, pero que antes solo quedaban en la caracterización. Comencemos ya a hacer una transformación. Vamos a hacer transformaciones a analizar las relaciones causales entre las exposiciones al ruido, entre las exposiciones al calor, exposiciones a estar sentado. Y también eso nos va a ayudar a nosotros a diseñar programas que posiblemente tengan una relación intrínseca con la vigilancia epidemiológica, con la vigilancia en salud pública, para hacer una transformación exhaustiva de esos entornos laborales.
Ya por último, ese aporte al conocimiento del 2025 nos ha llevado a hacer revisiones sistemáticas que nos dan aportes conceptuales, aportes históricos y algo muy importante en salud ocupacional y en ergonomía. La parte del uso de tecnologías para analizar las condiciones de pacientes, pero también para analizar las intervenciones que ya estamos realizando. Para finalizar, ¿verdad? Quisiera terminar con un llamado a la acción, a continuar con ese paradigma que ha demostrado el creciente aporte de la investigación y la producción científica de una Managua CIE y de todos los actores clave. Esto no es posible si todos los investigadores en la rama comienzan a tomar iniciativas personales, tomar iniciativas institucionales, pero también requerir hacer una transformación en los entornos laborales. La ergonomía es un puente vital para que la salud individual, ¿verdad?, no deje de manifiesto la productividad de las empresas, no deje de manifiesto la productividad organizacional que pueda tener ciertos elementos y por lo tanto este nuevo esquema del año 2026 estamos seguros que va a integrar a muchísimas personas que están acá en este webinar. Muchísimas gracias, ¿verdad? Estamos finalizando ya la parte de la conferencia. Bien, muchísimas gracias a todos los ponentes. Sin duda, ¿verdad? Un tema de bastante relevancia. Y muchas gracias, doctor Eri, porque hizo un excelente resumen de a dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que deberíamos de hacer en temas de investigación. Igual a la maestra Nelly Molina, que abordó muy bien la importancia, ¿no?, de considerar la ergonomía de cualquier puesto de trabajo, igual al maestro Francisco, que de igual forma nos enfocaba, ¿no?, sobre el panorama nacional y sobre cuáles son las cifras y los últimos datos que existen y el comportamiento de los mismos en estos años. Y definitivamente, pues como les decía, un tema de bastante importancia al cual a veces no le prestamos atención, incluso dentro de nuestros mismos puestos de trabajo a veces decimos que será un dolor aquí, pero no nos fijamos cuáles son la calidad de esa ergonomía que nosotros llevamos al hacer movimientos repetitivos y todo lo que ya he mencionado. Vamos a darle paso a algunas intervenciones. Le voy a pedir al maestro Kevin si nos permite leer. Usted, profe, le paso el micrófono para que lea algunas preguntas y comentarios que nos está apoyando, ¿no?, en la asistencia, junto con el maestro Richard, que también está por aquí. Muchas gracias y felicidades al panel, ¿verdad? Todos los expositores. Hemos transitado una explicación bien exquisita el día de hoy, ¿verdad? Como todos los factores ergonómicos desde distintas fuentes, desde distintas perspectivas y la evolución que ha tenido la misma, pasando, ¿verdad?, por los elementos legislativos, todo el marco normativo, toda la parte de verdad, desde la práctica, cómo se está trabajando la ergonomía en las empresas y cómo, hacia dónde vamos, como refiere la maestra en la investigación. ¿Existe alguna consulta en el chat en torno y la leo textual? ¿Cuál es la sensibilidad de las herramientas de IA mencionadas, ¿verdad? ¿Qué nivel en respecto de falsos positivos o falsos negativos pueden esta herramienta arrojar? Considerando, ¿verdad?, que para interpretar estas herramientas requiere el personal pues tener conocimientos en la temática. Esa es una consulta del maestro Orlando Delgado que nos acompaña también en el chat. Gracias por la pregunta, maestro Orlando. Y la sensibilidad y tasas de falsos positivos o falsos negativos no tiene valores fijos. Esto va a depender de la tecnología que utilicemos, porque como se puede usar visión artificial por medio de videos que le podamos suministrar a las aplicaciones, también podemos utilizar sensores del riesgo que miden y de la calidad, pues, de las imágenes que también le brindemos. En general, la IA lo que busca es reducir el sesgo y aumentar la objetividad de la evaluación humana, pero el error existe y eso lo va a tener que gestionar la persona que esté evaluando. En este caso, por eso pues, se recomienda que sea alguien especialista en la materia para que pueda pues, gestionar este tipo de situaciones.
Bien, doctor, una oportunidad importante también del uso de la inteligencia artificial es los diseños de la investigación para probarlo. Los estudios de cohorte retrospectiva son una fuente fundamental para analizar sensibilidad y especificidad de esos modelos que están en entrenamiento. Eso es algo importante. Todos los modelos de inteligencia artificial para, ya sea ergonomía, ya sea para cualquier análisis de cualquier patología musculoesquelética, de riesgo ergonómico, siempre están en entrenamiento. Entonces, la sensibilidad y especificidad que se analiza por medio de un método que se llama análisis AUROC, se pueden realizar con esos diseños de investigación, cohorte retrospectiva, estudios, y eso pueden ser estudios observacionales o incluso pueden haber estudios multicéntricos que se pueden utilizar para analizar ese elemento. Esa es una oportunidad grande para los investigadores nuevos. Los estudios de cohorte observacional tienen una particularidad, es que comparamos ya lo que comúnmente tenemos ya de registros de la inteligencia artificial y podemos determinar lo que hemos venido haciendo los seres humanos en un periodo de tiempo. Y de ahí podemos determinar cuál es la sensibilidad de la IA y la especificidad y cuánto también es la que tenemos los seres humanos ya como estándar, por así decirlo. Muchas gracias a los maestros. Yo también quisiera hacer alguna consulta, ¿verdad? Para la mesa. Y verdaderamente se abonó algunos aspectos importantes cómo vienen surgiendo, ¿verdad? Todo este componente como es la ergonomía y pueden ser otros, la higiene industrial, puede ser que empiezan en los sistemas y se abonaron mucho ahora también las directrices de la norma ISO y los sistemas integrados de gestión. Y es que es importante considerar que verdaderamente esto tiene una iniciativa, debe tener un génesis y que es organizacional. Entonces, desde la cultura preventiva, ¿verdad? Nace desde las bases y los cimientos de la organización y es ahí donde juega un rol importante en la dirección. Entonces, la consulta es que si desde las evaluaciones que se están haciendo en las empresas, esas consultorías que se están dando dentro de las empresas, cómo consideran esta perspectiva de la alta dirección, considerando la ergonomía un factor clave que pueda ser parte de su sistema de gestión para abonar, ¿verdad?, a esta misma cultura preventiva que tanto necesita el trabajador. ¿Cómo está la alta dirección o la gerencia considerando desde el punto de vista dentro de las empresas? Bueno, el compromiso de las empresas a nivel gerenciales hoy por hoy, si comparamos unos 4 años atrás, hay un compromiso, ¿cómo decirle?, verdadero, único, ya que han visto la importancia o se han concientizado de qué costo o beneficio, como hablaba el maestro Eric, tiene cuando se hace esa implementación, cuando se usa ergonomía como una herramienta preventiva. Ellos han comprendido que la herramienta como tal, ergonomía, va a generar un beneficio no solo para él como empleador, como dirigente, sino también para el trabajador. Entonces, han venido adoptando un compromiso responsable y le han venido dando seguimiento en el tiempo. Por decirles algo, una experiencia que tengo, yo inicié en el ámbito ergonómico más o menos para el 2010. Hice mis primeras evaluaciones ergonómicas en unas empresas X que están aquí actualmente en Nicaragua y año con año ellos continúan a nivel de gerencia solicitando siempre ese seguimiento. Entonces tengo la oportunidad de estarle dando seguimiento y hacer un comparativo de cómo estaba esta condición ergonómica años atrás a cómo han venido mejorando, implementando un plan de intervención, un plan de acción. Y es importante porque ahí vemos que ergonomía sí da resultados, sí hay avances. ¿Por qué? Porque ergonomía viene siendo una ergonomía que va a generar la participación de los diferentes niveles de jerárquicos de actuación, ya que van a apoyar a los trabajadores para ellos tener menos enfermedades laborales producto de factores ergonómicos e incluso, no sé si ustedes sabían que también se pueden dar accidentes laborales producto de factores ergonómicos.
y esa parte creo que la mencionó un poco aquí el maestro Francisco, porque puede generarse un accidente laboral por una mala manipulación de carga. Entonces, todos esos conocimientos, las gerencias los han venido adoptando y ahí han adquirido ese compromiso. ¿Para qué? Para mantener su organización con un nivel de que le dan una importancia al trabajador. Por el chat también me gustaría comentar, ¿verdad? Hay una participación abro comillas, dice, excelente presentación. Me gustaría saber si existen algunos estudios en la población del sector informal. Si hay estudios en los trabajadores, ¿verdad? La población informal por sectores y si es verdad recomendado hacerlos. Bien, sí hay investigaciones en la parte del trabajador del sector informal. Esa palabra tal vez habría que ver cómo mencionamos que son trabajadores muchas veces del sector comercio, del sector agrícola, que no están institucionalizados o no dependen del seguro social. Es un aspecto importante porque es una brecha de conocimiento para analizar cómo nosotros podemos integrar de que hay muchos trabajadores informales que no pertenecen a la seguridad social del país y que una vez que envejezcamos y que tengamos 50, 60, 70, 80 años, no vamos a depender de otras personas y no como tal de todo el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida. Es importante diagnosticar y evaluar si esas personas están claras de que en algún momento de la vida tenemos que dejar de trabajar, ¿verdad? Vamos a llegar a una etapa en que la población en Nicaragua, que tenga una esperanza de vida al nacer mucho mayor de 70, de 80 años, va a ser una mayoría. Ya las transformaciones poblacionales ahí nos llevan. La UNAM León ha sido una de las principales que ha investigado esa parte. Está ahora de parte de los equipos de salud ocupacional de UNAM Managua CIE poder dejar de manifiesto cómo están las condiciones de esos trabajadores informales, cómo están las condiciones de esos trabajadores del sector comercio, del sector agrícola, para no solo decir los trabajadores institucionalizados, los trabajadores de una empresa X, de una empresa Y, tienen esta condición de salud, sino también ya dejar de manifiesto a esos trabajadores. Es una oportunidad importante. Muchas gracias por la pregunta, porque tenemos que dejar de manifiesto que ese es un área que casi no se investiga. Ahora bien, lo que se investiga puede ser mucho, pero lo que se publica es poco. Quiere decir que nosotros estamos haciendo bastante investigación en ese rubro, pero no estamos publicando muy poco. Y para eso, pues, tenemos requerimientos investigativos que son necesarios cumplir, una práctica ética importante y por lo tanto necesitamos dejarlo de manifiesto. Entonces, sí hay información ya. Como mencionaba el maestro Eric, sí hay investigaciones, pero tal vez no se han publicado. Por ejemplo, en tesis de pregrado de la licenciatura de fisioterapia, tuve la oportunidad de guiar a unos grupos y me llamó la atención de en el 2022, 2021, 2022, hicieron un estudio ergonómico en salones de belleza. Los salones de belleza hoy por hoy han tenido un auge increíble, que la uña, que el cabello, o sea, todo ha crecido a nivel de estética, pero es un trabajo informal. Ahí no hay condiciones, por decirles algo, laborales como el pago del INSS, así como los podemos tener todos nosotros. Y fue interesante los resultados de este grupo porque pudieron ver que la edad de las personas que laboran en este ámbito son personas relativamente jóvenes, que tal vez la profesión fue tal vez por un tema de tecnificación que aprendieron, fueron a un centro técnico y estos jóvenes que andan entre los 18 y 25 años ya tienen una lesión a nivel de manguito de los rotadores,
ya tienen una cervicalgia porque al momento de hacer lo que son las manos, por decirles así, tienen que adoptar una postura X y esa postura va a estar mantenida por un tiempo y ese tiempo no va a ser menor a media hora. Entonces ahí sí han habido esos estudios, esas tesis. Hay otro que se hizo también en esa misma fecha en zapateros de Masaya. Hoy por hoy la labor de la zapatería es artesanal en nuestro país y también se logró identificar que en este caso de los zapateros tal vez la población era más adulta, pero venían presentando una serie de trastornos musculoesqueléticos que lo estaban asociando 100% a la edad. Y no, sí hay un factor que se asocia, pero era más marcado por las posiciones, por el corte del cuero, por la repetición que va a hacer al pasar el calzado, por una máquina de corte. Entonces, hemos venido avanzando, quizás tal vez sería, como dice el maestro Eri, empezar a publicar para que vaya quedando ese antecedente, esta estadística, de que poco a poco también el ámbito informal va a ir involucrándose en este entorno laboral. Muy bien, muchas gracias, maestra. Sin duda alguna, ¿verdad? El sector, pues considerado en este término informal, viene también teniendo un auge y un aumento en la visibilidad de las diferentes actividades económicas. Y es que, pues, para ir cerrando, también es importante destacar que verdaderamente venimos en un cambio de paradigma. Y lo mencionaban quizás al inicio de la presentación, en donde antes el operador pues, tiene que adaptarse al trabajo que hay. Hoy, ¿verdad? Los entornos laborales deben de adaptarse a los operadores. Es una necesidad imperante hacia el bienestar, la salud de los trabajadores y son directrices que nacionales, internacionales vienen surgiendo cada día. Tenemos algunas felicitaciones en el chat, ¿verdad? Para todos los ponentes y por leer algunas, para ir cerrando este espacio de Gabriela Romero. Excelente webinar y felicidades. Agradezco a los 3 maestros considerados especialistas y por compartir estos conocimientos, las experiencias en este campo que son tan importantes, de gran valor para la salud laboral de la población. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario extra en el panel? Pasamos a la maestra. No, solo una consultita. Hay una pregunta sobre la relación existente entre la ergonomía cognitiva y la toma de decisiones bajo presión que tiene un aspecto importante también de cómo integrar esos factores humanos. Hay 2 doctores que han publicado sobre esto, que es el doctor Salvendi y es el doctor Karsowski. ¿Cuál es la importancia de este libro que tienen ellos sobre los factores humanos? Trabajar bajo presión tiene un clímax. Llega a un punto donde el trabajador, según los autores y los especialistas, bloquea sus actividades laborales y por lo tanto repercute en sus actividades personales. Entonces, estos 2 términos están íntimamente relacionados. ¿Cómo? La carga laboral tiene una repercusión en la carga mental. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros trabajadores. No es que vamos a comenzar solo a hacer un clima organizacional de paz, de amor, sin una evaluación exhaustiva de las actividades que encomendamos, sino también de una evaluación autoperceptiva de nuestra organización. ¿Cómo nosotros como organización estamos claros de que con todas las actividades que tenemos, la salud de nuestros trabajadores es indispensable? El factor humano de errar, el factor humano de trabajar bajo presión, son temas que todavía pueden ser explorados, pero no solo desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista exploratorio, sino también ya desde el punto de vista explicativo. Hay una oportunidad para que tomemos en cuenta esos aspectos en la investigación y es una oportunidad también para investigar. Doctora. Bien, muchísimas gracias. No sé si alguien de las personas que nos están sintonizando quisiera hacer algún comentario, abrir su micrófono, participar. Yo. Excelente, adelante. Lo que pasa es que estoy buscando cómo levantar la mano, como estoy del teléfono y no podía. Ok, primero que nada, Adelante. Vamos.
la ponencia muy buena, ¿verdad? De los tres. Solo recalcar que me llamó mucho la atención la participación del doctor Chamorro. Él mencionó algo muy importante en relación a equipos de protección personal y el tema del confort con las personas, ¿verdad? A veces nosotros nos enfrascamos mucho en que la persona debe utilizar sí o sí el equipo de protección personal y nos pasa mucho por acá con el tema de orejeras. Nosotros andamos casco y andamos orejeras, ¿verdad? Pero hay unas orejeras que son pesaditas. Y obviamente eso me genera un disconfort. La persona se me queja de dolor en la parte cervical y entonces eso ya me viene a generar una afectación osteomuscular. O sea, estoy cuidando a la persona de la parte auditiva, pero le estoy generando una afectación osteomuscular. Entonces, muy buena la intervención de todos, pero esa parte me la llevo como mensaje para que nosotros veamos la manera de cómo engranar todo esto como para hacer una mejora más integral para la persona, no solo verlo de un lado, sino que, ok, te voy a cambiar el equipo de protección auditiva, pero no te voy a generar otra afectación en otro sistema. Esa era la intervención que quería hacer. Gracias. Con respecto a lo que mencionaba la doctora Navas, hacía mención del casco, las orejeras. Ahí es importante, si queremos aplicar ergonomía ahí, es desde el hecho a tomar en cuenta el material del cual se están haciendo o se elaboraron estos EPP. Por ejemplo, sí, hoy por hoy hay muchos EPP que tal vez ya pueden estar desfasados en el sentido por el material de la elaboración. Ya hay materiales más amigables donde el trabajador no va a sentir esa pesadez a nivel de cuello. ¿Por qué? Porque están diseñados tomando el punto de referencia de ergonomía de adaptar el trabajo al trabajador. Entonces, ahí con tomar ese concepto ergonómico al momento de diseñar, el producto final va a ser más amigable para el usuario. Entonces, ahí yo le recomendaría a la doctora Navas que junto con ella y su equipo de trabajo, que entiendo están en una industria, al momento que vayan a hacer las cotizaciones, siempre soliciten la ficha técnica, porque en la ficha técnica de cada EPP sale el material con el cual es elaborado y ahí uno se da cuenta si es ergonómicamente apto para el trabajador, tomando en cuenta la frecuencia de uso durante su jornada laboral, que normalmente son las 8 horas. Entonces, esa recomendación la debería de tomar, doctora, y pues siempre estamos a la orden para cualquier consulta. Sí, ahí hay algunos Muchas comentarios. gracias. Gracias, doctora. Comentarios. Ya le voy a dar paso también a un comentario que está levantando la manito, salud ocupacional, pero mencionar, ¿no? Aquí dicen, es importante valorar las evaluaciones preocupacionales porque podríamos estar frente a una persona que ya tiene una patología. Eso por un lado. Y lo otro que también es importante es dejar evidencia de los procesos. Y si tenemos una duda, recuerden que la solución siempre es hacer o crear evidencia científica que me ayude a respaldar situaciones que muchos de nosotros tenemos muy comúnmente dentro de nuestras empresas. Miren que solamente ahorita comentando, ustedes dicen, ve, yo identifico esto o yo identifico esto, pero muy poco tenemos la cultura de crear evidencia científica. Lo mencionaba el doctor Chamorro, ¿no? Que por cierto dio un excelente resumen, como les decía, de hacia dónde podemos apuntar las investigaciones, pero es importante que empecemos a crear esa cultura de escritura científica, de generar una evidencia, porque el aprendizaje es inmenso y hay cosas que ya se han resuelto en otros lados y que a veces por falta de desconocimiento o por falta de escribir o sistematizar la experiencia se deja en el aire. Entonces, la tarea que les dejamos es iniciar a hacer escritura científica e investigar. Y bueno, y con eso le voy a dar paso a la intervención, ¿no? Del que está levantando la manito, que es el maestro Richard, que se encuentra por ahí. Adelante. Bien, primeramente agradecerle a los ponentes, felicitarles por la excelente presentación.
Retomando un poco parte de lo que han mencionado, visto desde la parte como base teórica integral de la salud ocupacional, es importante destacar de que a nivel latinoamericano se han hecho algunos esfuerzos precisamente desde la Unión Latinoamericana de Ergonomía y hablar de ergonomía es un tema que todavía está en desarrollo. Por mencionarles un poco, en 2004 fue el primer Congreso Internacional o Latinoamericano en Ergonomía y se han ido sumando diferentes países para los cuales desde UNAM Managua CIES y desde la Maestría en Salud Ocupacional hemos buscado cómo lograr ir avanzando. Muy bien mencionaron los maestros, primero se ha dado el caso de los aspectos descriptivos, sin embargo, es momento de ir evolucionando a otras oportunidades, ya sea la introducción de la inteligencia artificial, ya sea la introducción, utilización, implementación de software, pero también retomar algunas tendencias que todavía no se han indagado. Es preciso por ello de que en esta ocasión, enmarcada en el Día Internacional de la Ergonomía Latinoamericana o Día de la Ergonomía Latinoamericana, que precisamente es el 10 de octubre de cada año, es muy bueno ver cómo ha habido esa tendencia de publicaciones científicas en el área y ya no solamente se ve como algo técnico de llegar a aplicar una evaluación, sino que se ve ya desde esa faceta del escenario de investigación científica, porque precisamente a partir de esos datos, de esos resultados que se presenten, se pueden tomar decisiones que vayan a involucrarse directamente en los escenarios de trabajo y lograr lo que son los tres componentes o tres dimensiones macros, seguridad, higiene y salud de los trabajadores. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, doctor Richard, por su intervención. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario, tuviera otra pregunta. Por ahí estaba viendo otra preguntita en el chat también que estaban haciendo ahorita y dice que cómo se evalúan las pausas o cómo se evalúan las pausas necesarias para una recuperación de una actividad física en el contexto laboral. Bueno, las pausas las vamos a valorar tomando en cuenta las frecuencias de exposición al factor X de ergonomía, puede ser postura, movimiento repetitivo o manipulación de carga. Para darle un ejemplo, si tengo a un colaborador que va a manipular carga por encima de los 30 kilogramos, y su tarea es cargar durante las 8 horas laborales, significa que al momento de hacer la identificación primeramente del factor que le está involucrando a hacer en su tarea, va a tener que por decirle algo, cada cierto momento o cada media hora por la frecuencia de peso, si en una media hora él va a levantar unos 50 a 70 kilogramos, él va a tener que descansar y ahí va a generar esa pauta, pero va a estar condicionada una vez que se haya hecho la identificación del factor como tal, la frecuencia como tal y si van a haber roles intermedio de la manipulación de carga o no, para poderlo hacer una valoración más objetiva. Y esto lo va a lograr hacer una vez que se aplica un instrumento evaluativo ergonómico, porque ahí va a dar unos niveles de puntuación que le va a decir si la tarea está apta o no está apta para realizar. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, maestra. Recordemos, ¿no?, que también el tema de las pausas activas y este tema de ergonomía no solo implica personas que trabajan en empresas o levantando cargas. Esto también aplica para los que trabajamos en una oficina y de pronto estamos ahí solo sentados y aunque parece inofensivo,
tendemos, ¿no?, a hacer movimientos repetitivos o a no a realizar esas pausas activas y generan al final un daño ocupacional. Te lo digo por experiencia. Entonces, bueno, agradecerles a todos por sus comentarios. No sé si alguien más quisiera abrir su micrófono o tienen alguna otra pregunta. Si no, quisiera darle paso a la lectura de un pequeño certificado que nosotros siempre creemos que es de vital importancia reconocer esa labor que como ponentes, docentes, que también son colaboradores, ustedes maestros de nuestros programas de estudio, realizan con nuestra institución. Y dice lo siguiente: la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM Managua, por medio del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES, otorga el presente reconocimiento a por su valiosa participación como ponente en el webinar de Ergonomía para Todos, mejorando la salud en el entorno laboral en el marco del 43 aniversario de nuestra Managua CIE, organizado por investigadores de la Unidad de Investigación en Salud Ocupacional y Gestión de Riesgo. Dada en la ciudad de Managua a los 9 días del mes de octubre del año 2025, firma el doctor Teodoro Tercero Rivera y mi persona Tania Rodríguez Vargas. Muchísimas felicidades, maestra Nelly. Nos ponemos de pie, por favor, para la entrega de los reconocimientos. Vamos a tomar una pequeña fotito. Maestro Francisco Jarquín, muchas gracias, maestro. Y el doctor Eric Chamorro, muchas gracias, doctor, por su participación y por su ponencia. Y bueno, nos tomamos una fotito por acá. Y bueno, para finalizar, quisiera pedirles a todos y todas las que están conectados que nos regalen una fotito, abran sus cámaras. Queremos saber desde dónde están conectados por ahí. Bueno, hay personas, ¿verdad?, de todas las partes de nuestro país. A nivel nacional están conectados y nos han estado acompañando siempre a todos y todas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde el Hospital Militar también vemos gente conectada, de nuestro Instituto Nacional de Seguridad Social también hay personas conectadas, nuestros programas de maestría, Ministerio de Salud. No sé si hay alguien de otro país también conectado. Siempre tenemos a nuestros maestrandos de Honduras, de El Salvador y exgraduados también que se conectan. Ahí está Fanny Garay desde Honduras. Miren, muchas gracias a todos. Sí, de El Salvador, Alicia, Perla, muchas gracias por acompañarnos. También desde nuestra red de salud pública, donde nosotros colaboramos desde México, también se conectan y desde todas partes, ¿verdad? Siempre que el tema les interese. Muchas gracias a todos y todas. Estamos tomando las capturas. Gracias por conectarse. El doctor Orlando Delgado, que siempre nos acompaña también y que participa de manera muy activa en todos nuestros webinars, y docentes de nuestro Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud también que están por ahí. Así que los invitamos al siguiente webinar que vamos a tener próximamente. Les vamos a estar compartiendo siempre la publicidad. Recuerden que estos espacios generan, ¿no?, espacios de debate saludables que siempre ayudan a crear alianzas, pero también que los deja pensando, ¿no?, sobre cómo más podemos aportar sobre los diferentes temas de investigación. Así que gracias a nuestros ponentes por acompañarnos. Los vamos a volver a invitar porque definitivamente estos temas de salud ocupacional deben de seguir siendo desarrollados y en el fin, ¿no?, de crear ciencia. Vamos a seguir creando, como les dije, estos espacios que les permita a todos compartir sus experiencias y conocimientos. Así que tengan todos muy buenos días y muchas gracias.